Vamos a otro tema, son las 7 de la mañana y un minuto. Está con nosotros el embajador Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática. Buenos días, gracias por estar aquí. Ecuador rompió con Venezuela, pidió a la embajadora Carol Delgado que en 72 horas abandone el país. Sin embargo, hay una controversia, es inevitable. Hay quienes afirman que no era el momento, en fin, hay matices en torno a la toma de esta decisión. Pero dígame, en términos diplomáticos, ¿era tolerable la actitud, las declaraciones y las ofensas, hay que decirlo, del ministro de Comunicación de Venezuela? Buenos días, Eduardo. Yo creo que en términos estrictamente diplomáticos no era tolerable. Por eso creo que la decisión del gobierno del Ecuador es políticamente correcta y diplomáticamente acertada. En relaciones internacionales todos conocemos que los países tienen diferentes recursos, tienen diferentes posibilidades para reaccionar frente a determinadas situaciones. En el caso de, como es este, en el caso de ofensas a un jefe de Estado, el país, nuestro país, tenía todo el derecho de reaccionar y lo ha hecho, creo yo, de una manera proporcionada a la ofensa, a la agresión verbal de que fue víctima el presidente de la República. El Ecuador, ¿por qué proporcionada? Porque la acusación que hizo el ministro de Comunicaciones de Venezuela es una acusación ofensiva, es una acusación grosera, de manera que para mí la reacción del Ecuador ha sido proporcionada. Ahora, esto marca evidentemente la tónica de las relaciones entre Ecuador y Venezuela. ¿Qué cabe esperar a partir de este momento? Bien, una vez que ha sido expulsada la embajadora venezolana y una vez que nuestra representante diplomática en Venezuela, no teníamos embajador, había una encargada de negocios, ambos han sido retirados, las relaciones se ponen en un nivel muy bajo, y pienso yo será cuestión de tiempo si es que eventualmente las relaciones convalecen, se recuperan, podrían los dos países en el futuro volver a la normalidad en sus relaciones a nivel de embajadores, si es que esa es la voluntad, pero creo que es cuestión de tiempo y además dependerá de cómo se desarrollen las relaciones entre los dos países ya en términos políticos. Es cuestión de tiempo. Ahora, Venezuela, digamos, los altos funcionarios del gobierno venezolano han hecho desde hace tiempo una serie de declaraciones destempladas, no solo contra el presidente ecuatoriano, también contra el presidente colombiano, contra el exmandatario Juan Manuel Santos, en fin. Es decir, no es la primera vez, es lo que quiero decir. Le pregunto, ¿usted lo evalúa, lo analiza como un caso, digamos, una declaración no calculada, es decir, parte de la narrativa verbal de los representantes del gobierno venezolano, o piensa usted que existía realmente la intención de dañar, de afectar gravemente las relaciones entre ambos países, dado que había antecedentes ya de clara distancia entre ambas visiones? Cuando vi el video que reproduce las declaraciones del ministro de Comunicación venezolano, me dio la impresión de que era una declaración meditada. Repitió más de una vez, más de dos veces quizás, el término mentiroso, dirigido al presidente de un país, se sabía perfectamente que era el Ecuador, no mencionó el nombre del licenciado Moreno, pero estaba muy claro que era contra el Ecuador. Repito, dijo más de dos veces mentiroso y luego habló de que el presidente del Ecuador estaba cumpliendo alguna instrucción, alguna consigna. Y eso es verdaderamente ofensivo, yo lo considero muy, muy grave. Ahora, en otro extremo, lo que resulta insólito es negar la realidad que nos consta a todos los ecuatorianos de que en algún momento y durante algunas semanas Ecuador estuvo recibiendo buena parte de la corriente migratoria esta de los venezolanos, de esta diáspora venezolana, a razón de entre 6 y 7 mil personas que intentaban ingresar por la frontera norte y, como decíamos ayer, no en autobuses, a pie directamente. La negativa de Venezuela a aceptar esta realidad,
¿qué representa, qué entraña en términos de la necesaria solución y del enfrentamiento común que demandaría, digo, entre los gobiernos de Ecuador, de Colombia, de la propia Venezuela, enfrentar de manera común el fenómeno de esta migración? El gobierno venezolano ha tratado en todo momento de minimizar el nivel del fenómeno migratorio que sufre este rato su pueblo. Todos los países sabemos sobre la magnitud de ese fenómeno. Estamos recibiendo los países más cercanos, y desde luego hasta Chile, estamos recibiendo cantidades grandes de inmigrantes venezolanos. Evidentemente eso es muy malo. ¿Ese flujo continúa? Entiendo que sí, ese flujo continúa. No sé si es que en la misma magnitud de hace algunas semanas, pero ese flujo continúa. Y creo que continuará mientras la situación en Venezuela continúe como está actualmente. Entonces, en el futuro, recordemos que el Ecuador ha tenido varias iniciativas, sobre todo una muy importante, que fue la de convocar a varios países que tenían algún tipo de participación en este problema, en este tema, justamente para tratar de acordar medidas que favorezcan a la gente, que favorezcan a los venezolanos inmigrantes. No se trataba de ninguna medida de carácter político frente al gobierno de Venezuela. Estaban simplemente o exclusivamente dirigidas a proteger a los venezolanos. O sea, aparentemente el gobierno venezolano no ha tenido la suficiente sensibilidad, y yo diría hasta la gratitud, que ese tipo de medidas debían suscitar. Ayer existía preocupación, y para concluir este tema, existía preocupación entre venezolanos residentes en el Ecuador por el mal estado de las relaciones entre ambos países. Sin embargo, se mantienen los servicios consulares. Sí, sí. La expulsión de los jefes de misión no afecta a los servicios consulares, eso se mantiene, porque son precisamente eso, servicios que no pueden suspenderse. En ningún caso. En ningún caso. A menos que se produjera un rompimiento de relaciones que creo que no está en el escenario inmediato. Se acerca la conmemoración de los 20 años de la firma de los acuerdos de paz en Brasilia, y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, recibirá a su homólogo peruano, Martín Vizcarra, para cumplir una agenda entre el próximo 25 y 26 de este mes. ¿Cuál es la evaluación que hace la Academia Diplomática acerca de lo acontecido en estos 20 años de la vigencia de los acuerdos de paz? En primer lugar, Eduardo, yo diría que la firma de los acuerdos de paz constituye sin duda el hecho más importante en las relaciones internacionales del Ecuador del siglo XX. Al cabo de más de 150 años de enfrentamientos, de tirantez, de irritación, de desconfianza e inclusive enfrentamientos armados, al menos 3 muy graves, al cabo de todo ese tiempo, los dos países finalmente acordaron vivir en paz. Una paz de la que han venido sacando provecho a lo largo de estos 20 años. El solo hecho, por ejemplo, de que ecuatorianos y peruanos hayan dejado de mirarse como rivales, como enemigos, y hayan pasado a mirarse como socios. Eso ya ha redundado enormemente en la ampliación, la profundización de relaciones, de vínculos, de relaciones comerciales. El flujo de la relación comercial bilateral se ha incrementado en forma exponencial. Se ha incrementado también enormemente las inversiones de los dos países. Se ha incrementado también la relación a nivel de fronteras. Luego también hay una serie de obras de infraestructura que se han ejecutado a lo largo de estos 20 ¿Tiene usted años. datos sobre la magnitud del comercio binacional? Bueno, por ejemplo, en el caso del Ecuador, que incrementó sus exportaciones al Perú de 180 millones en el año 1999 a 1.283 millones en el 2017. Eso equivale a un crecimiento del 71%. ¿Cuál es el estado de la balanza de pagos? ¿Lo sabe? Ese momento... De la balanza comercial. La balanza comercial es deficitaria para el Perú y favorable para nosotros. Eso básicamente por las exportaciones petroleras. Pero en todo caso, el intercambio comercial de bienes no primarios
en general de bienes, se ha incrementado de una forma extraordinaria. Y entendemos que también existen claras evidencias del beneficio que han recibido las poblaciones de las áreas, de las zonas fronterizas. Así es. En el Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, que fue uno de los acuerdos que se firmaron en 1998, está el compromiso de construir 5 ejes viales. 5 ejes viales de integración. De esos 5 ejes se han ejecutado 4 que están en pleno funcionamiento. Hay aproximadamente 2.500 kilómetros de vías de comunicación, de vías de integración, que son producto de los acuerdos de paz. Se han construido 3 puentes binacionales, hay también una serie de obras de infraestructura en el área fronteriza, con servicios para habitantes de ambos lados de la frontera. Para concluir, ¿cuáles serán los temas centrales de la agenda del Gabinete Binacional que se llevará a cabo el próximo 26? Bueno, el día 25 se cumple la visita oficial del señor presidente Vizcarra al Ecuador y está previsto, me parece que al mediodía, está previsto un acto en la Presidencia de la República con motivo de la recordación de los 20 años de paz. Pero más allá de eso, quisiera comentarle, Eduardo, quisiera comentarle a la teleaudiencia, que entre la Universidad Andina Simón Bolívar, a la que yo pertenezco también, la Universidad Internacional del Ecuador y el Ministerio de Relaciones Exteriores, hemos preparado un conjunto de eventos básicamente de carácter académico que se van a cumplir los días 29 y 30 de octubre en la Universidad Andina Simón Bolívar, que comprenden mesas redondas, comprenden conversatorios, debates sobre temas alrededor de los acuerdos de paz. Y de entre esos eventos quisiera destacar uno que va a ser un conversatorio entre los 2 ministros de Relaciones Exteriores que firmaron los acuerdos de paz, el embajador José Ayala Lazo por el Ecuador y el doctor Fernando de Traseñís por el Perú. De manera que son eventos de muy alto ¿Esto ocurrirá nivel. cuándo? ¿En qué fecha? Esto va a ser los días 29 y 30 de octubre. Muy interesante y queda hecho el anuncio para que la comunidad ecuatoriana, interesada evidentemente en este tema y en este evento, esté plenamente informada de que así va a ser. Gracias por su presencia en este programa. Embajador Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática. Un breve corte. Cuando volvamos estaremos hablando con Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Productividad.